Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lina María Castillo Forero y hoy voy a estar hablando sobre el liderazgo emocional de Luis Ignacio Lula da Silva en el devenir político actual de Karl Marx. Una de las ideas más importantes de Karl Marx es la lucha de clases y la desigualdad social. Marx explicaba que a lo largo del tiempo ha existido una división entre los que poseen los medios de producción y los que solo tienen trabajo para poder sobrevivir. En el mundo actual, esa desigualdad aún persiste y algunos líderes políticos tratan de enfrentarla a través de un liderazgo carismático que conecte con el pueblo. Un ejemplo claro de esto es Luis Ignacio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, ya que él proviene de una familia de origen humilde, que trabajó desde muy joven y cuando llegó a la política defendió los derechos de los trabajadores. Esa historia de vida le da una conexión emocional y muy fuerte con la gente, lo que refleja un liderazgo carismático. Su carisma se basa en la cercanía de hablarle al pueblo en un lenguaje sencillo y en representar la esperanza de los sectores más marginados. Además, sus políticas sociales, como los programas de apoyo a las familias de bajos ingresos, muestran una intención de reducir la brecha entre ricos y pobres, lo que se relaciona con las ideas de marxismo sobre la justicia social y la redistribución de la riqueza. Lula es un ejemplo de cómo en la actualidad aún se pueden observar las ideas de Karl Marx reflejadas en la política. Su liderazgo carismático no solo inspira confianza, sino que también busca transformar una sociedad marcada por la marginalidad y la desigualdad, tal como Marx lo proponía en sus teorías del cambio social. La conclusión que nos deja es que Luis Ignacio Lula da Silva representa una forma moderna de aplicar los ideales de Karl Marx, combinando carisma, compromiso social y una lucha constante por la equidad económica. Gracias. Tardes, mi nombre es Laura Jimena Pava Callejas y a continuación les voy a hablar sobre el liderazgo carismático de Andrés Pavis en el actual devenir político. Para saber esto cómo se refleja en la actualidad, primero tenemos que saber qué es el liderazgo carismático y de Max Weber. Es un tipo de liderazgo donde la persona que manda tiene una personalidad muy fuerte y atractiva que hace que las personas se sientan más conectadas, con mayor familiaridad, y no solo por los cargos o las reglas que la persona tenga, sino que parece ser una persona especial, una persona diferente. Casi siempre lo ven como un salvador o lo ven como una persona que les puede traer esperanza en momentos complicados, en momentos de crisis. Hoy en día las personas se sienten estresadas y preocupadas por problemas como la inflación, la falta de trabajo, la inseguridad y sienten que los políticos tradicionales los han dejado abandonados, no los escuchan, no les dan soluciones. Entonces en este contexto surgen los líderes carismáticos que hablan de forma clara y prometen dar soluciones rápidas a problemas complejos. Por ejemplo, Andrej Babis en Chequia usa mensajes directos como bajar impuestos, subir pensiones, aunque en algunas ocasiones no se puede dar estas promesas ya que son muy complicadas de cumplir, pero logran que mucha gente que se siente olvidada por la política tradicional los apoye. Otra cosa importante es que estos líderes utilizan símbolos para fortalecer su imagen, utilizan publicidades, por ejemplo, Bavis utiliza una gorra que dice Chequia fuerte, que ayuda a que la gente se sienta unida y orgullosa de su país, orgullosa de su mandatario, de la persona que quisieron o que depositaron su voto. Estos símbolos transmiten un mensaje de fuerza y de proteger la soberanía nacional. Eh, Algo que a muchos les gusta en momentos de crisis. Este tipo de líderes suelen presentarse como alguien en contra de los políticos tradicionales y de la burocracia, como si ellos fueran básicamente personas del común que quieren que cambien las cosas, prometen devolver el poder al pueblo y defender el país de influencias externas como la Unión Europea. Esto crea una idea de lucha y cambio que atrae a muchas personas. Además, estos líderes logran que se pongan sobre la mesa
temas que no consideraban importantes anteriormente, como la desconfianza hacia Europa, la oposición a la inmigración, el rechazo a gastar dinero en defensa, y que sean parte principal de las discusiones políticas. Así no solo cambian quién está en el poder, sino que también hablan de el país, pero este liderazgo también tiene problemas. Aunque se consiguen mucho apoyo, también genera polarización y peleas entre los ciudadanos. Sus enemigos los ven como personas autoritarias que quieren controlar los medios y la justicia y que usan discursos que pueden ser excluyentes o no aceptan a los inmigrantes. Básicamente son xenofóbicos. Esta división puede causar problemas para la sociedad y para que la sociedad funcione bien y se mantenga unida. Bueno, y ya cerrando mi tema, el liderazgo carismático es una forma para responder a las crisis y a la frustración de la gente con la política. Líderes como Andrej Babis muestran como una persona con una personalidad fuerte, mensajes claros y símbolos pueden movilizar a muchísimas personas y cambiar los temas que se discuten, que anteriormente no se ponían sobre la mesa, y generan esperanza, tanto esperanza como polarización. Por eso es importante entender este fenómeno que se está viviendo para saber hacia dónde van muchas de las democracias que están hoy en día. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Rojas Salazar y hoy les vengo a presentar una de las ideas centrales que aborda Max Weber en el devenir político actual, la legitimidad del poder. Max Weber fue uno de los fundadores de la sociología moderna. Explicó que ningún poder se mantiene solamente por la fuerza, pues se requiere que para que un gobierno funcione, las personas crean y reconozcan que tienen derecho a mandar y que son tomados en cuenta. Max Weber identificó 3 tipos de dominación legítima. La primera es la tradicional, que se basa en las costumbres y en la herencia, como normalmente sucede en las monarquías. La carismática, que se apoya en la personalidad y en el liderazgo del gobernante. Y la legal racional, que es la propia de los estados modernos, donde se ejerce a través de leyes, normas e instituciones. Si miramos en la política moderna, podemos observar que claramente estas formas son legítimas. Por lo menos en Latinoamérica predomina mucho el liderazgo carismático, como en Colombia con Gustavo Petro, Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina. Estos líderes se basan en la legitimidad por su conexión emocional por medio de un discurso de su pueblo y en su imagen pública, que la ponen por encima de las instituciones. En cambio, en países como en la Unión Europea o en los norte de Europa, la legitimidad del poder se apoya sobre todo en la legal racional, donde las leyes, la transparencia y la eficiencia del Estado son la base de la confianza ciudadana. Weber esto nos ayuda a entender que la legitimidad del poder es dinámica, o sea que no se mantiene, sino que se reconstruye constantemente. Hoy en día la búsqueda de la legitimidad también pasa por redes sociales y por medios digitales, donde hemos podido observar que los gobernantes intentan reafirmar su autoridad ante la opinión pública. Esto demuestra que la política actual no solamente es legítima en las urnas, sino que también esto se comunica por medio del apoyo ciudadano. Como conclusión, Max Weber pone a la legitimidad del poder como una parte fundamental para contener la política contemporánea. Esto nos recuerda que el gobierno no solamente se sostiene por la fuerza, sino también por la capacidad de generar confianza y reconocimiento en la sociedad. Y justamente esta relación entre poder, carisma e instituciones es donde se define la gran parte de la estabilidad o la crisis de nuestras democracias actuales. Varias ideas de Karl Marx siguen presentes en la política actual y, en consecuencia, para la política futura y del porvenir en la geopolítica internacional, especialmente en torno a la legitimidad del poder. Marx no solo tuvo pensamientos respecto a la economía, sino también en relaciones de poder dentro del sistema capitalista.
Sus pensamientos nos ayudan a entender el por qué tantos gobiernos enfrentan crisis de legitimidad cuando las decisiones políticas benefician a unos pocos y dejan de representar los intereses de la mayoría. Marx veía al Estado como un instrumento de clases. El Estado no es neutral. Detrás de las instituciones públicas, las políticas, las leyes y los gobiernos, existe una estructura económica que determina quién tiene poder real. Marx postulaba que el que tenía el poder no era el gobierno ni el Estado en sí, sino el que tuviera en su poder los medios de producción y de comunicación para mantener afianzado ese poder y mantenerlo por sobre los demás. El Estado moderno, como él decía en El Capitán junto con Engels, no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Eso significa que el poder político está al servicio de la clase dominante, como dije anteriormente, el que tenía los medios de producción, los burgueses, como los denominaba, y como se llama la clase estudial. Las leyes, la educación, los medios de comunicación y la cultura mantienen ese orden y hacerlo parece natural, según Marx. Ahí surge el marxismo como ideología, que si bien no sería practicado hasta muchos años después, sus orígenes son con ese pensamiento, legitimando así la desigualdad y haciendo que las clases subordinadas, como la clase media y la clase obrera, como la llamó en su libro, eh, se aceptaran su posición dentro del sistema capitalista. Actualmente se refleja en la fuerte influencia que tienen las élites y los gobiernos al momento de la toma de decisiones en relaciones internacionales, con la influencia cada vez más de millonarios como Elon Musk, por dar un ejemplo. Las corporaciones, los bancos y los empresarios presionan por políticas por sus propios intereses, incluso cuando eso perjudica a la población, como se ve evidenciando así la presencia del marxismo actualmente y a futuro por cómo se mantienen firme ese pensamiento. En conclusión, las ideas de Marx son fundamentales para entender la geopolítica y la política contemporánea debido a que, como acabamos de evidenciar, sus pensamientos y su ideología sigue presente en varias personas, en varios gobiernos y al momento de tomar decisiones para beneficio público y de la gente, separándolo entre los que siguen defendiendo esas ideas y los que las consideran dañinas y que no aportan nada a la sociedad, y los que buscan un punto neutro entre esas ideas. Muchas gracias.